Estamos aquí con Nacho. Nacho es un amigo y nos va a hablar un poco sobre la astrología. A mí me apasiona la astrología. Bueno, Nacho, primero que nada, ¿qué es la astrología? Pues es una pregunta complicada de responder, ¿no? He ido directa, ¿eh? Porque podríamos decir que es un lenguaje, podríamos también incluirlo en una ciencia. Es difícil responderlo, pero yo me inclinaría más a que es un lenguaje, es una manera de ordenar, de entender, de observar el mundo, ¿no? Entonces... Y una pregunta que imagino que se hará todo el mundo que nos esté viendo. ¿Qué nos puede aportar la astrología a nuestro día a día? Bueno, en realidad, como es un lenguaje, abarca todo, ¿no? O sea, te podría servir para casi cualquier cosa. Pero yo creo que se suele utilizar o es bonito utilizarla mucho para comprendernos a nosotros, ¿no? Porque a través de una carta astral podemos pues, ver un montón, ¿no? de cosas de nosotros, entender por qué funcionamos de una manera, cuáles son nuestros dones, qué cosas nos cuestan un poquito más. Pero a la vez entender nuestro lugar en el mundo y entender que todo está conectado de alguna manera. Y eso es muy útil. Entonces, te puede servir desde para una empresa, para un momento determinado, ¿no? Para saber qué está pasando en ese momento en tu vida. Entonces, es bastante útil para muchas cosas. Me encanta que hayas dicho lo de la empresa y un momento determinado, porque eran las preguntas que te iba a hacer a continuación. Sí, porque generalmente a la gente yo creo que le gusta más los ejemplos, es como más práctico. Entonces yo te iba a preguntar, la primera, no sé, Arima Videa, ¿vale? Sí. Nació un día en un momento determinado. ¿También tiene su carta astral? Sí. ¿También puede tener ese lenguaje que nos vaya diciendo cuál va a ser la trayectoria o...? ¿También puede ser? Sí. Se suele utilizar el momento exacto en el que se firma, se crea por contrato y a partir de ahí, pues, es como un alma que tiene una vida, ¿no? Y está impregnada de una energía en concreto y también, pues, le va a influir los astros en ese momento, cómo estaban y puedes ver qué energía tiene esta entidad, ¿no? Y... Es muy curioso porque eso puede ayudar mucho incluso a la hora de crear una empresa, incluso de ver cómo llevar esa empresa, cómo gestionarla. O sea, que ya no es simplemente, todos creo que tenemos la carta astral como algo que nos va a decir cómo somos, qué planeta está, pero bueno, aquí lo estamos llevando ya a un plano más terrenal, más actual. Y en cuanto a las personas, por ejemplo, no sé, yo en mi caso, pues bueno, tú lo sabes, porque ya me he hecho mi carta astral, como comprenderéis. Sí, lo que pasa es que yo te digo una cosa, yo hago cartas astrales y luego me olvido, o sea, no me acuerdo, yo en el momento digo esto, digo tal, y luego me dicen, ¿no te acuerdas que yo tenía la luna aquí? Digo, pues no me acuerdo. Es normal, es normal. Yo cuando trabajo en los registros acásicos también me olvido, o sea, yo a los 5 minutos no me acuerdo de nada, si nos tenemos la cabeza a punto de explotar. Pero sí que es verdad que yo recuerdo que había ciertos aspectos en mi vida actual, ciertos patrones que he estado repitiendo, ciertas cosas, y bueno, y tú con esa carta pues me diste respuesta a esos patrones, a esas dudas que tenía de cómo gestionar cada una de esas situaciones. Pero hay algo que es también muy curioso. ¿Por qué una carta astral, siendo la misma, o sea, la misma fecha de nacimiento, es lo mismo, de verla hoy a verla dentro de X meses, puede variar la percepción que tengamos de ella? Bueno, sí, es una pregunta entendible porque, por un lado, está el que va a leer esa carta astral, ¿no? Porque tú puedes leer una carta astral de manera muy mecánica, ¿no? 2 más 2 son 4... pero ahí te vas a quedar muy en la base, ¿no? Y es lo que puede hacer, pues yo qué sé, ChatGPT o lo que sea. Sin embargo, el astrólogo tiene que utilizar un poquito la intuición, ¿no? Y lo que siente en ese momento, al ver a la persona, al escuchar las preguntas, el tono de voz, mirar la carta astral y dejarse llevar, ¿no? Ver en ese momento qué es lo que le llama la atención y interactuar un poquito con la persona. Porque ¿qué es lo que pasa? La carta astral realmente es infinita. Te habla de todo y esas cosas están conectadas con más cosas que conectan con más cosas.
Entonces puedes coger muchos caminos, ¿no? Puedes ir hacia un lado, hacia otro y todos son ciertos, ¿no? Lo que pasa es que en cada momento vas a poder ir hacia un lado, hacia otro y se dice también, ¿no? Pues que esa es un poco la magia, que la carta astral abre puertas, ¿no? Y tú ya las cruzas y empiezas a entender, a comprender por qué las estás cruzando, hacia dónde te pueden llevar, ¿no? Entonces sí, según el día que lo hagas, según con quién lo hagas, según cómo estés tú, se te van a abrir unas puertas, otras. Eso es lo interesante, el ver los cambios que realmente se han producido en ti, no en la carta, sino en ti misma. Bueno, vamos a seguir porque tengo un montón de preguntas, pero bueno, vamos a intentar ordenarlas porque no las llevo escritas, como siempre, entonces es lo que me vaya, lo que me vaya surgiendo. A ver, ¿cuál es la siguiente? ¿Se puede complementar? A ver, voy a llevarlo a mi terreno, ¿vale? Tú sabes que yo, por ejemplo, pues, bueno, lo que más suelo practicar es registros acásicos, Reiki, pero ¿tú crees que se podría complementar la carta astral con registros o registros con la carta? ¿Se pueden ayudar? Digo registros como podría ser cualquier cosa. He dicho eso porque es algo de lo que yo trabajo. Sí, de hecho, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo, por ejemplo, me había hecho un estudio de Cábala con un especialista, me decía unas cosas, ¿no? Luego hablaba con gente que controlaba del enneagrama, me decía cosas y tenía mucho que ver con todo eso de la Cábala. Y luego cuando yo miraba mi carta astral, también lo que ves ahí tiene que ver con lo que han dicho lo que te han dicho en la Cábala, lo que te han dicho con los enneagramas, con lo cual seguramente con los registros acásicos puedes tocar información que está relacionada con eso. Momentos que a lo mejor un astrólogo te llegue hasta un punto, pues quizá seguir con registros te puede llevar a otro punto. O algo que te han dicho con registros acásicos lo puedes completar con la carta, puedes darle conexiones con otros planetas. Sí, no, es que es muy interesante. Cuando la hiciste, estuve ahí viendo, integrándola un poco en mí, pues que llegó también información de registros, por eso te lo decía, por mi propia experiencia. A ver, ahora va una pregunta que me ha hecho muchas veces la gente, ¿vale? Cuando han venido a pedirme una carta o si conocí a alguien. ¿Y si no sabes tu fecha de nacimiento o no sabes tu hora? Vale, claro. Ahí sí se complica, ¿no? Porque realmente para hacer una carta astral hay que intentar ser muy preciso, ¿no? Entonces, cuanto más estés en el minuto, incluso el segundo, mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, coges de un día, sí va a haber unas tendencias. No va a ser tan preciso, pero hay algunas cosas que sí se van a ver, ¿no? Y sí que hay ciertos ciclos que son como más amplios que van a encajar, ¿no? Los ciclos ya más pequeñitos, ahí no te van a encajar tanto. ¿Qué es lo que sucede? Se puede, de alguna manera, concretar esos minutos, sabiendo acontecimientos en concreto que has vivido en tu vida, pues tal día a esta hora me pasó esto, o esto otro la otra vez. Entonces tú puedes ver y decir, pues para que encaje en esta zona tú tienes que haber nacido aquí. Luego otro sistema que yo he utilizado y que bueno, es un poco más difícil de creer o más complejo, es que yo utilizo el péndulo, ¿no? Yo cuando hago una carta astral, cuando yo estoy con la persona, intento estar conectado a esa persona, hago como un momento de concentración así parecido a una meditación. Y ahí yo puedo preguntar al péndulo el momento que ha nacido, ¿no? Porque en realidad la información sí la lleva esa persona. Sí. Tu cuerpo sabe cuando ha nacido, tu inconsciente lo sabe. Entonces a través del péndulo podemos preguntar y saber. Y ahí ya, pues bueno, yo suelo en estos casos usarlo así y me baso en eso. Y suele ir bien. Bueno. Para mí los péndulos es una herramienta imprescindible. Sí, siempre van conmigo. Por aquí está lleno de péndulos en todas partes. Claro, es que a mí sí que es verdad que algunas veces, haciendo el árbol de Cábala,
he observado que de poner una fecha a poner otra, a cambiar una letra en el nombre. No sé, Claro. pongo mi ejemplo. Mi nombre completo es María de los Desamparados. De poner María de los Desamparados a poner Desamparados, simplemente a poner Amparo, el árbol es totalmente diferente. O sea, no soy yo. Se ve Claro. enseguida. Por eso yo imaginaba que en astrología pues pasaría algo parecido. O sea, el poder cambiar algún dato. Sí, en minutos cambia la cosa. Por ejemplo, lo ves también en cartas de gemelos que han nacido Claro. muy seguido, ¿no? Aunque bueno, los gemelos son un caso especial, ¿no? Pero gente que a lo mejor ha nacido con pocos minutos de diferencia ya le cambia, porque el ascendente se mueve bastante rápido, la luna también, algunos asteroides como Lilith también se mueven Ya. y ahí cambia. Claro, yo estaba pensando en personas pues, que han sido adoptadas. Claro, ahí es muy difícil concretar la fecha exacta, es bastante complicado. Sí, pues en ese caso tiraríamos de péndulo, claramente. Sí, ya iríamos. Y luego, también tú cuando haces la carta astral, si yo, por ejemplo, doy una fecha y una hora con el péndulo y empiezo a hablar con esa persona, ya vas a ver si le van a encajar las cosas, ¿no? Te va a poder decir, hostia, pues sí, tengo esta tendencia, sí, es verdad. Y hay un momento que ya, como ves que está funcionando, crees plenamente, ¿no? En lo del péndulo. Sí, te dejas fluir. Sí. Bueno, ya te digo, para mí, sí, la colección de péndulos que tengo. Es una herramienta útil. Sí, muy útil, aunque nos parezca extraña y mágica, pero es mucho más sencilla y conecta mucho más con nosotros de lo que creemos. Sí. Vamos ahí a lanzar una siguiente pregunta así. Esta me acaba de llegar, ¿eh? Vale, Esta me acaba de llegar ahora. ¿Se puede hacer la carta astral a los animales, a nuestras mascotas? Sí, claro. Sí. Se puede hacer a las mascotas, pero es que además en tu carta astral puedes ver la parte que toca de tus mascotas, ¿no? Porque hay unas casas en concreto, ¿no? Que puedes mirar para ello. Pues ahí en las mías saldrían todos los del refugio. Claro. Saldrían todos ahí porque realmente son todos como si fueran míos. Claro, porque eso también nos puede ayudar muchas veces en el carácter de nuestras mascotas. A veces vemos que tienen situaciones o actitudes un poco desordenadas o extrañas y bueno, con la carta podríamos llegar a lo mejor a comprender el porqué. Sí, una cosa que es muy útil para la carta astral, ya no solo en animales, ¿no? Porque yo con mis perros lo usaba para saber un poco cuál es su energía. No tanto para predecir lo que le va a pasar o cómo se siente hoy, sino para entender cómo es él, ¿no? Y eso también nos funciona mucho con personas que tenemos cerca. Está bien conocer tu carta, pero si encima conoces la de tu madre, la de tu hermano, la de tu amigo, la de tu pareja, entiendes. Y cuando entiendes a alguien, es más fácil comprenderlo, perdonarlo y amarlo al fin y al cabo, ¿no? Que es de lo que se trata. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque es una de las partes que yo comento siempre cuando hablo de registros. El conocer no es conocer por conocer, quiero conocer, a ver, no, es pues para poder comprender, poder aceptar. Iba a decir perdonar, pero no me gusta la palabra perdonar, porque realmente yo creo que no tenemos nada que perdonar, es aceptar y asimilar, y así es como llegas a querer más a esas personas o esas mascotas. Acabas de decir algo que ves, es que me vas diciendo cosas y me salen preguntas. Predecir. Sí, hay una parte de la astrología en la que más que predecir acontecimientos, tú puedes predecir energías, ¿no? Es como un hombre del tiempo que te dice, pues, es muy probable que llueva, ¿no? Pues nosotros podemos ver en nuestra carta, pues, es muy probable que sientas igual rechazo o es muy probable que te venga una energía de miedo. Sí puedes ver eso. Esto se va a quedar grabado. Esa es la que me falta ahora a mí. Esa es la que me falta ahora a mí. Para comprender, porque yo también tengo esos momentos, bueno, como todo el mundo, que, ostras, hoy estoy muy triste, hoy estoy muy tal, o esta temporada me estoy sintiendo de esta manera. Y bueno, aunque la vida te pone motivos y te pone retos para que te sientas así, pero tampoco es para estar, y a lo mejor comprendiendo o sabiendo qué es lo que va a, qué energía me va a llegar, puedo estar preparada para cuando llegue. Sí, y a mí, en mi caso, personalmente,
me sirve mucho para saber que eso va a tener una duración determinada. Ay, sí, por favor. Que no se va a quedar toda la vida, ¿no? Entonces, cuando yo estoy sintiendo algo que me está afectando y que me duele, lo miro. Y por un lado entiendo, ¿no? De dónde viene, puedo entender incluso qué aprendizaje me está pidiendo detrás, que luego ya dependerá de mí o no el saber hacerlo, ¿no? Claro. Pero también sé que digo, bueno, va a durar esto, ¿sabes? No se va a quedar toda la vida. Vale. Y eso te ayuda mucho a entender que todo funciona por ciclos, ¿no? Bueno, y hay tantos ciclos, hay unos que se pisan con otros, entonces se te puede juntar uno de miedo con uno de rechazo y con uno de abandono, y entonces estás fatal, ¿no? Pero si entiendes que se va a ir moviendo, que luego a lo mejor te viene uno de abundancia, pues mira. Bueno, pues nada, se ha quedado grabado, ¿eh? Este es el que me toca ahora. Sí. Para poder poner un poquito de orden también en el caos de la vida actual, porque realmente la vida actual es eso, es un poco de caos. Y más con todos estos, no sé si tiene algo que ver, que si el eclipse, que si tal, que si yo que soy cáncer, no sé qué me dijo ayer el del eclipse, que digo, madre mía, lo que me viene. Claro, hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el clima general, ¿no? Que hay en el mundo, que tú puedes ver, ¿no? Pues por cómo están, dónde están pasando los planetas, ¿no? Cómo están cambiando de casas, están cambiando de signos, si son planetas lentos, si son planetas rápidos, y todo eso va a afectar en el clima. Luego, lo interesante es ver eso cómo te afecta a ti personalmente, ¿no? Cómo tu carta astral conecta con esos planetas. Porque a lo mejor hay mucha revolución fuera, pero a ti no te está afectando tanto, ¿no? Y sin embargo, según cómo sea tu carta, pues te puede estar afectando mucho el cambio de un planeta de un sitio a otro. Jolín, la verdad es que es un mundo apasionante. Bueno, como todo el mundo de las energías, pero este me parece muy apasionante, muy complejo. Sí, una de las cosas que tiene la astrología que tira mucho para atrás es que cuando empiezas, ¿no?, a estudiarla, te das cuenta de que es infinita. Entonces, nunca sientes que sabes suficiente porque es que es infinita. O sea, puedes estudiar los planetas, puedes estudiar las casas, puedes estudiar los tránsitos, puedes estudiar los atacires, ¿no?, los ciclos, pero es que luego hay un montón de asteroides, existen las estrellas fijas, todo conectado con la mitología. Luego todo eso, claro, se conecta entre sí. Entonces, puedes saber mucho de una cosa, pero cuando empiezas a conectar con la otra dices, de esta no conozco tanto, ¿no? Con lo cual, lo más lógico y lo más normal es que los astrólogos sean muy distintos, ¿no? Claro. Hay astrólogos que van a conectar con unas cosas, otros con otras. Hay astrólogos que son muy científicos y que son muy estudiosos, otros son más intuitivos, ¿no? Sí. Claro, es muy difícil que todos te digan lo mismo. Es un mundo muy amplio. Sí. Y vamos a las cosas prácticas. Vamos allá. O sea, conocemos la carta astral, ¿vale? Pero ¿qué más se puede hacer? Porque yo he oído muchas veces lo de los tránsitos, te puede hacer una revolución solar, o sea, que hay diversas cosas, que no todo es la carta astral, que pueden hacer más cosas. Sí, ya te digo, son muchas cosas las que se pueden hacer. Así lo más común, lo que más se suele mirar, por un lado son los tránsitos, que es justo lo que te decía antes, ¿no? De cómo está conectando lo que está pasando en el cielo en ese momento con tu carta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues si yo tengo a lo mejor, pues mira, como yo viví hace poco, que tenía Quirón, tengo yo en mi carta astral, lo tengo en la casa 7, en el signo de Tauro. ¿Qué pasa? Que cuando pasó la luna llena justo por ahí, me afectó porque Quirón habla de tu herida, ¿no? Y es donde tú sientes siempre como un rechazo, un no sentirte querido, no sentirte suficiente. Cuando pasa la luna llena, que son las emociones, los sentimientos, melancolía, tristeza también, ¿no? Pues se me juntó eso y fue un momento duro, ¿no? Entonces, claro, eso es un tránsito en concreto, pero estás viviendo muchos tránsitos a la vez, ¿no? Entonces, son interesantes de ver algunos. Los de los planetas lentos, por ejemplo, son muy interesantes porque son planetas que
van a tardar mucho, ¿no? En dar esa vuelta por tu carta. Entonces, cuando llegan a ciertos sitios, son planetas que tienen mucha fuerza y te remueven mucho, ¿no? Y son planetas que sobre todo te van a destrozar de alguna manera, te van a cambiar tu manera de ver las cosas, ¿no? Por ejemplo, Urano te va a obligar a soltar, ¿no? A liberarte, y si tú no lo haces, se te va a dar en la vida de una manera más brusca, ¿no? Entonces, aprender a soltar te va a servir, ¿no? Y así pues distintos planetas, cada uno tiene su aprendizaje. Lo anotamos en la lista de lo que hay veces, claro, que los que sabemos un poco de astrología, cuando miramos y decimos, hostia, me va a venir ¿sabes? Voy a prepararme. Claro, te da un poco de respeto. Pero les tienes respeto. El problema, creo yo hablo desde mis perspectivas de los registros, a veces te viene una información preparándote, pero es como que hacemos, esto no puede ser, lo aparto de aquí porque no quiero hacerle ni caso. Pero bueno, viene igual y se te presenta. Claro, entonces esta información es como mucho más amplia. ¡Buah! Luego está la revolución solar. Sí, es verdad que me faltaban partes de tu pregunta. Mira, la revolución solar es otra de las cosas que se suele hacer que te va a marcar un poquito tu energía para un año entero. Se hace, ¿no? Cuando da una vuelta entera, ¿no? El Sol a tu carta y vuelve a la posición del Sol de tu carta. Ahí vemos un poquito en todo ese año qué energía va a predominar, qué planetas van a tener importancia, y se suele hacer mucho para entender un poco, bueno, para aprovecharla esa energía, ¿no? Es como si tú tienes un barco y ves que va a ir el viento hacia un lado, pues, oye, pues voy a extender las velas y voy a aprovechar, ¿no? Esa energía. Entonces hay años que igual tu energía es más expansiva, hay años que a lo mejor tu energía es más de estudiar, de estar en casa, ¿no? Y aprovecharlo va bien porque te da un plus, ¿no? Claro. Jolín. Habéis visto en la lista, tengo ya el predictivo, los tránsitos, la revolución cuando me toque, ¿vale? Hasta verano, ¿no? Pero mira la lista que tengo de cosas. Pero luego tienes... Hay más cosas. Claro, la revolución lunar que va a hablar emocionalmente también de pues esos eso también ciclos. Me gusta. Luego tú puedes ver ciclos relacionados a lo mejor con el éxito, ¿no? Que momentos clave. Por ejemplo, hace poco estuve mirando para mi hermano, que él escribe y está haciendo una novela, y él quería saber cuál era el momento ideal para llevarla a las editoriales, para que tuviera, ¿no? Cierta repercusión. Entonces puedes mirar ese tipo de cosas y decir, mira, era algo más concreto. Este mes es adecuado, incluso esta semana, ¿no? Jolín. Puedes mirar cosas muy concretas. Muy interesante. Sí. Ese aspecto, claro, es que normalmente a mí cuando me hablan, pues es eso, la carta astral. Y veo que hay es un abanico enorme. Es muy ¿Qué podemos hacer ahí? Claro, porque luego además se suma todo. O sea, quiere decir, tú puedes ver un ciclo de un planeta como Júpiter que te va a hablar de eso, ¿no? De expansión, de abundancia. Es un planeta maestro, ¿no? Si encima coincide con un tránsito, a lo mejor, de otro planeta, ¿no? Que va a ayudar a eso, pues imagínate Venus, ¿no? Si tengo abundancia y a la vez tengo armonía, oye, pues una señal todavía, ¿no? Que se da más. Pero si encima pasa justo por donde tú tienes una estrella fija en tu carta natal, todavía eso tiene más fuerza, ¿no? Entonces, a veces podemos mirar solo unos ciclos y ya te van a dar una información, pero si tú vas sumando, puedes encontrar una fecha que sea muy clave. Uy, pues nada, vamos a buscar ahí las fechas claves para cada aspecto de la vida. Una cosa que la gente a veces no se plantea, y es que la astrología en realidad se ha utilizado muchísimo en la historia. Y lo utilizaban los reyes. Sí. O sea, no lo utilizaba cualquiera. Utilizaban los reyes porque entendían que eso era algo poderoso, ¿no? Lo que pasa es que cierto momento, ¿no? Que se prohibieron todas estas cosas y se persiguió la brujería y pues ahí que se cargaron tantas historias. La astrología también quedó un poco como a un segundo plano, ¿no? Incluso luego, cuando volvió a tener un poco de repercusión,
fue un poco ridiculizada, ¿no? Como más algo de entretenimiento y gente disfrazada que salía en la tele y hablaba, ¿no? Sí. Pues los Scorpio vais a vivir, no sé qué. Y se cada conectó Scorpio de con una algo, manera. conectó con algo que no estaba estudiado bien, ni estaba enfocado del todo a ayudar, sino que era más a entretener. Exacto, claro. Sí. Y ahí es donde ya deja de tener esa finalidad que tiene realmente. Mucha gente de nuestra generación ve la astrología todavía como eso, porque el contacto que ha tenido es ese, el de abrir la revista y decir, pues yo soy Cáncer, pues esta semana no sé qué, no sé cuántos. Yo soy Cáncer y conozco muchos Cáncer y, vamos, no somos iguales, pero en nada, en nada. Claro. En nada, conozco varios que, ojo, menos mal que tenemos el mismo horóscopo porque somos opuestos totalmente. Es que ese es un ejemplo, ¿no? La gente dice, yo soy Cáncer. Y eso significa que cuando tú has nacido, el Sol está en Cáncer. Claro. Pero, ¿y dónde estaba el ascendente? ¿Y dónde estaba la Luna? Es como que le estás dando, ¿no?, toda la importancia al Sol, que en astrología es considerado uno de los planetas, ¿no? Aunque es una estrella y se sabe, ¿no? Pero se le considera un planeta en el tema de por cómo funciona astrológicamente. Pero los que estudiamos astrología normalmente preguntamos las tres cosas, que es el Sol, la Luna y el ascendente. Esos tres son los que sí que te van ya a enfocar bastante. Madre mía. Pero que luego si tú tienes un montón de planetas en Capricornio, aunque tú no tengas ni el ascendente, ni el Sol, ni la Luna ahí, vas a tener mucho de eso. Vas a tener mucho. Oye, esto es súper interesante. Creo que necesitamos un montón de vídeos para poder ir explicándolo. Es que ya te digo, es inabarcable. Oye, y si alguna de las personas que nos está viendo aquí, tan maravillosos, quisiera decir, ostras, pues yo quiero que Nacho me haga un estudio y tal, ¿qué hace? ¿Se pone en contacto con Arima Videa? ¿Nos ponemos en contacto? Sí, que nos escriban y si podemos mirar. Yo normalmente lo primero que haría es siempre mirar un poco la carta astral para ver un poco energía, entenderte y me puedes preguntar muchas cosas y podemos ver, o sea que sí. Yo os digo que yo voy antes, ¿eh? Me he hecho la carta, pero me falta todo el resto que me ha dicho, así que lo voy a probar antes que nada. Bueno, Nacho, ha estado genial. Os digo, Nacho volverá porque, bueno, es también nuestro instructor de yoga, así que nos va a tener que explicar un poco sobre yoga, un poco o mucho, no sé, depende. Muchísimas gracias, Nacho. Y, oye, creo que vamos a seguir, porque me ha gustado este campo de la astrología. Creo que voy a investigar un poco y hacemos otra. Sí, podemos. Otra charlita aquí, tranquilo, si te parece. Mirar toda tu carta otra vez, mirar cómo encaja con la revolución, los tránsitos. Y todo. Pues muy bien. Muchísimas gracias, ya lo sabéis. Si queréis que Nacho haga un estudio de vuestra carta astral, vuestros tránsitos, revolución solar, la predicción, ponéis en contacto con Arima Videa y adelante. Muchísimas gracias. Gracias.